Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. Vamos a hablar acerca de la densidad poblacional. Pero antes vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les decía que vamos a hablar acerca de un tema es muy importante para nosotros, ¿no? Se trata acerca de la densidad poblacional. Pero, ¿qué es la densidad de población? La densidad de población se refiere al promedio de habitantes por kilómetro cuadrado en una superficie o área. La densidad poblacional entrega un conocimiento general de las condiciones, los habitantes de un país, estado o territorio, ya que mientras más densamente poblado es un lugar, la calidad de vida suele ser menor si no existe un planeamiento urbano y social adecuado. La densidad de población es referida como población relativa y se diferencia de la población absoluta porque esta última representa el número total de habitantes de un lugar. La densidad de la población es importante porque define de forma más exacta las condiciones de vida de determinadas ciudades. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, INEGI, en 2007 México presentaba una población absoluta de 123,5 millones de habitantes, siendo el segundo más poblado de Latinoamérica y el 11º a nivel mundial. Aún así, la densidad poblacional de México, con 62.000 habitantes kilómetros cuadrados, está lejos del primer lugar que tiene Macao con 21.346.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Por otro lado, si comparamos la densidad poblacional de la Ciudad de México, que tiene una población de 8.811.266 en 1.485 kilómetros cuadrados, resultando en 5.934 habitantes por kilómetro cuadrado, obtenemos un número que nos entrega una imagen más de esta gran ciudad. En geografía, la densidad de población es una variable esencial para la geografía humana que estudia la relación entre la sociedad y el espacio físico. Vamos a ver un pequeño video y luego lo vamos a comentar. Densidad poblacional. ¿Qué es la densidad poblacional? La densidad poblacional es sencillamente el número de personas que residen en una superficie determinada. ¿Cómo la calculamos? En el numerador vamos a colocar ese número de personas que residen allí y en el denominador vamos a colocar la superficie. La superficie normalmente está en kilómetros cuadrados. Entonces, recordemos, número de personas arriba, kilómetros cuadrados en el denominador, o sea, abajo. El ejemplo que tenemos nos dice que en el año 2014 el municipio de San Alejo cuenta con 104.129 personas y tiene una superficie de 236.896 kilómetros cuadrados. Entonces, recordemos, vamos a colocar acá las personas que son 104.129 y en el denominador los kilómetros cuadrados que son 236.896. Hacemos esta división y nos da 0,43. ¿Qué quiere decir ese 0,43? Que en el año 2014 en el municipio de San Alejo por cada kilómetro cuadrado reside
de 0.43 habitantes, ¿cierto? Ni siquiera un habitante por kilómetro cuadrado, ¿listo? ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende. Sin embargo, la idea es que la población tenga un espacio cada vez mayor, ¿cierto? En donde pueda ejercer sus actividades rutinarias. Vamos a hacer el ejercicio en Excel, que es supremamente fácil. Tenemos acá los datos de la población, los datos de la población total, 104.129 personas, y los de kilómetros cuadrados de la superficie. Tenemos acá las palabras densidad poblacional. Nos vamos a situar en una celda en blanco. Vamos a colocar el igual. Le damos clic en la población, ¿cierto? Que es nuestro numerador, 104.129 personas, y lo vamos a dividir por los kilómetros cuadrados. O sea, clic acá en esta celda donde están los kilómetros cuadrados. Y luego le damos clic en Enter. Ahí nos va 0.43, ¿cierto? Esto básicamente nos dice que en ese municipio por cada kilómetro cuadrado ni siquiera alcanza a ver una persona. Hay 0.4 habitantes. Vamos a observar acá ahora un mapa. Digo la fuente, esta fuente es de Wikipedia, en donde nos presenta la densidad poblacional de los países en habitantes por kilómetro cuadrado. Aquí, como está mapeado, ¿cierto? Esta densidad poblacional, podemos ver claramente cuáles son los países más poblados, y ya pues lo sabemos por todo el historial que tienen esos países, como son la India, como son China, ¿cierto? Como son todos esos países de Oriente, y aquí algunos también de Europa, ¿sí? Esos países son los más poblados. Y aquí también hay algunas islas del Atlántico que están más pobladas comparándolo con algunos países de Sudamérica. Listo, esto fue todo de densidad poblacional. Es un concepto muy sencillo. Si te gustó el video, dale click en like, suscríbete a nuestro canal. A un nuevo tutorial del proyecto Agua Consultores. Hoy vamos a resolver la consulta que nos hicieron llegar a la fanpage, donde nos indican de cómo encontrar la tasa de crecimiento y la densidad poblacional de una localidad utilizando el aplicativo del INEI. Bien, para eso lo único que vamos a hacer es ingresar primero al buscador.
Densidad de la población. La densidad de población o densidad poblacional es una medida que relaciona la superficie de un territorio con la cantidad de personas que lo ocupan. Resulta de dividir el número de habitantes por la superficie, es decir, es la cantidad de habitantes por kilómetros cuadrados. Veamos algunos ejemplos. El municipio El Soberbio tiene una superficie de 1817 kilómetros cuadrados y según el censo de la población de 2010 son 22.898 las personas que lo habitan. Calculemos su densidad. Es decir que el municipio El Soberbio habitan 12,6 personas por kilómetro cuadrado. Comparémoslo con otro municipio misionero. Garupá, en el departamento Capital, tiene 46.759 habitantes distribuidos en 293 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir que en Garupá hay 169,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es 147 personas más que en El Soberbio. ¿Por qué crees que se da esta diferencia? En pocas palabras, el municipio de Garupá tiene más habitantes que El Soberbio, distribuidos en una superficie mucho menor. Muy bien, hemos visto, ¿no?, un pequeño video sobre qué es la densidad de población y también hemos visto un ejemplo de cómo se obtiene la fórmula para averiguar cuántas personas se encuentran en un kilómetro cuadrado de esa ciudad. Muy bien. Calcular la densidad de la población de un territorio se calcula dividiendo el número de los habitantes del lugar por los kilómetros cuadrados o millas cuadradas de ese espacio representado en la siguiente fórmula. Densidad de la población es igual al número de habitantes sobre kilómetros cuadrados, que nos va a dar más o menos así, una formulita así. Densidad de población es igual al número de densidad de población es igual al número de habitantes sobre kilómetros cuadrados. Esa es la fórmula para calcular la densidad de la población. Los países más densamente poblados son, a nivel global, los 5 países más densamente poblados y su número de habitantes por kilómetros cuadrados son Macao con 21,34 habitantes por kilómetro cuadrado. Mónaco con 15.323 habitantes por kilómetro cuadrado. Singapur con 8.188 habitantes por kilómetro cuadrado. El Vaticano con 2.273 habitantes por kilómetros cuadrados. Bahrein con 1.857 habitantes por kilómetros cuadrados. En Latinoamérica, los 5 países más poblados y su número de habitantes por kilómetros cuadrados son: en Ecuador, con 57 habitantes por kilómetros cuadrados; Colombia, con 42 habitantes por kilómetros cuadrados; Venezuela, con 34 habitantes por kilómetros cuadrados; Brasil, con 24 habitantes por kilómetro cuadrado; Perú, con 24 habitantes por kilómetro cuadrado;
En Centroamérica, los 5 países más poblados y su número de habitantes por kilómetro cuadrado son Barbados, con 680 habitantes por kilómetro cuadrado; Haití, con 384 habitantes por kilómetro cuadrado; Puerto Rico, con 368 habitantes por kilómetro cuadrado; Granada, con 325 habitantes por kilómetro cuadrado; y El Salvador, con 239 habitantes por kilómetro cuadrado. Como sabemos, estos datos son muy importantes para conocer cómo está conducida, ¿no?, la densidad, la población del mundo. La densidad poblacional es a veces también denominada una población relativa, para así poderla diferenciarla de la absoluta, la cual por su propio lado simplemente equivale a un número determinado de habitantes de cada territorio. Se refiere al número promedio de habitantes de un país, una región, una área urbana o rural, en relación a una unidad de superficie dada del territorio donde se encuentra en ese país o área. Moncouas la define como un promedio de habitantes por unidad superficial en un determinado territorio. Y el diccionario Río Duero de Geografía la define como el número de habitantes de un país que viven sobre una unidad de superficie que es la de kilómetro cuadrado. Ese número no refleja fielmente la realidad, ya que dentro de un mismo territorio existen normalmente grandes diferencias. Su única fórmula sencilla es, como ya les he dicho, densidad es igual a población sobre superficie. Como a nivel mundial las áreas de distintas naciones, regiones o divisiones administrativas se expresan mayoritariamente en kilómetros cuadrados, la densidad obtenida es comúnmente expresada en habitantes por kilómetros cuadrados. Algunos países, por ejemplo como Estados Unidos, se suelen utilizar más a menudo la milla cuadrada como unidad de superficie, por lo que ellos la población relativa normalmente es expresada en medio de habitantes por millas al cuadrado. Dentro de un mismo país, las regiones urbanas tienen una mayor densidad demográfica de los rurales. Sin embargo, en las comparaciones internacionales esto no puede ser siempre así. Por ejemplo, algunas zonas rurales de la superpoblada isla indonesia de Java, la cual por su parte tiene una población absoluta de unos aproximadamente 150 millones de habitantes y una relativa de 1.770 habitantes por kilómetros cuadrados, en promedio posee una mayor densidad de algunas regiones urbanizadas en Europa y sobre todo algunas regiones urbanas por parte de su territorio poco poblado, con regiones rurales extensas de densidad elevada. Los países o territorios más densamente poblados del mundo usualmente también son bastante pequeños y en algunos casos se trata de ciudades-estados. Entre ellos está Macao, que es una región administrativa especial de China; Singapur, Hong Kong, que es otra RAE china; la Franja de Gaza, que es una de las regiones palestinas; o el pequeño Principado Europeo de Mónaco. Por otro lado, entre las naciones con mayor población absoluta se destacan por su densidad Bangladesh, la India y Japón. En América Latina sobresalen Puerto Rico, El Salvador y la nación más densamente poblada del Istmo, que es el Istmo Centroamericano, que se refiere a Guatemala y Cuba. La ciudad con mayor densidad población del mundo es Hong Kong, en Hong Kong, China, con una población de 2.019.533 habitantes y una superficie de 47 kilómetros cuadrados, que pertenece a una densidad de 43.033 habitantes por kilómetro cuadrado en el 2006, según Macao, también en China. Hasta 1993,
cuando fue demolida, existió dentro de Jonglón, se conoció como la ciudad arrumallada de Jonglón, con tan solo 0,26 kilómetros cuadrados y tenía una población de 50.000 habitantes, lo que suponía una densidad de casi 2 millones de habitantes por kilómetros cuadrados. Sin embargo, el contexto en el que este caso se produjo, se generó un hacinamiento y puso límites a las condiciones con habitabilidad en las viviendas. Puede decirse que las mayores y grandes ciudades de población de las grandes ciudades del mundo presentan problemas distintos y hasta opuestos a los de las zonas rurales de migración. Si en las ciudades se agudizan día a día problemas urbanos típicos como la vivienda, el transporte, fuente de trabajo, servicios urbanos, seguridad ciudadana y marginalidad, en el medio rural no se pueden desarrollar proyectos de desarrollo económico o infraestructura por falta de una Muy bien, en este medio rural no se pueden desarrollar proyectos de desarrollo económico o de infraestructura por falta de escasez o falta de mano de obra. En el libro Esther Boserut señala que con el aumento de la población y de la producción agrícola, la concentración de la población en centros urbanos resulta prácticamente inevitable. Boserut también señala que en el cambio tecnológico de la agricultura se produce al llegar a un punto crítico la tasa de densidad y población, con lo cual no solo aumenta la concentración demográfica en las ciudades, sino que modifica también la situación en el campo con el desarrollo técnico, el aumento de la producción y sobre todo la diversificación de la economía. Con el inicio y crecimiento de empresas industriales y de servicios, la diferencia entre las dos opciones marca un proceso de cambio a nivel mundial que se ha venido produciendo en los pasados 100 a 150 años. La disminución de la población campesina por el éxodo rural obliga a los agricultores que quedan a adquirir más tierras de los inmigrantes que tendrán que poner a trabajar con el empleo de mayor cantidad de máquinas, aumento de capital y sobre todo también los obligan en cambio a los tipos de cultivos que les permitan una mayor productividad y rendimiento por hectárea más elevado. Los países con menor densidad poblacional, como hay lugares que tienen densidades altas de población, también hay países de los cuales la densidad es mucho menor. Puede ser por distintas razones como el clima. En la Antártida la única población son los científicos o turistas que residen temporalmente por cuestiones de salud. La densidad de población inferior a un habitante por kilómetro cuadrado, al igual que Sahara Occidental, cuya densidad poblacional es de 1,15 por kilómetro cuadrado, aunque la cifra es irrelevante, ya que la mayoría de la población reside fuera del país. También uno de los problemas puede ser la escasez de recursos como de trabajos, mano de obra, alimentos, como en Australia, que la densidad de población es de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. En 2018, los 5 países de menor densidad de población son los siguientes: Mongolia con 2 habitantes por kilómetro cuadrado, Australia con 3 habitantes por kilómetro cuadrado, Islandia con 3 habitantes por kilómetro cuadrado, Namibia con 3 habitantes por kilómetro cuadrado, Libia con 4 habitantes por kilómetro cuadrado. La región autónoma de Groenlandia tiene la densidad de 0,26 habitantes por kilómetro cuadrado. Como vemos, son países de poca densidad poblacional. La distribución de la población de un país no es igual en todas las áreas. En algunas áreas se concentra mucha gente, como en las capitales de los estados, las zonas industriales o portuarias. Otras donde están más dispersas, como en las regiones montañosas
o en los climas extremosos. Para saber qué tan concentrada o dispersa se encuentra la población, se busca la relación que hay entre la cantidad de personas que viven en un lugar y la extensión de los espacios que habitan. El resultado se expresa en kilómetros cuadrados. A esta relación se le llama densidad de población o población relativa. Muy bien. Entonces, ¿cómo se relaciona la densidad y el crecimiento de la población? Todos sabemos que la densidad poblacional aumenta si el número de personas o si disminuye según el territorio que lo habitan. La densidad poblacional disminuye a menor número de personas o aumenta en el territorio en el que habitan. Muy bien. Pero aquí también encontramos algo muy importante que nos relaciona con los ecosistemas. ¿Por qué debemos conservar los ecosistemas? Los ecosistemas que albergan son el soporte vital de la Tierra. Dependemos de ellos para el aire que respiramos, la comida que comemos y el agua que bebemos. Los humedales filtran los contaminantes del agua, las plantas y árboles y reducen el calentamiento global, absorbiendo el carbono, los microorganismos y descomponen la materia orgánica y fertilizan el suelo para proveer los alimentos. También los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria en las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. Brindan a la humanidad desde suministro de agua dulce, alimentos y materiales de construcción hasta el control de los desastres naturales. El humedal del entorno hay uno que se llama el conejera. ¿Qué importancia tiene? Las poblaciones habitan o pueblan en un medio físico dado no solo por la raza humana, sino por todos los seres vivos de los 5 reinos que forman un nicho ecológico en el medio, de una formación adecuada, población, animales, vegetales, etc. Vendrá dado la evolución y equilibrio del medio físico que la sustente. Muy bien, hemos visto cuál es la importancia de las poblaciones en el ecosistema. Muy bien. Por ejemplo, si eres un pingüino, esta población de pingüinos está compuesta por todos los individuos de especies de pingüinos que viven juntos. Parecen vivir en un ambiente muy densamente poblado o una configuración aleatoria, que significa que la comunidad de pingüinos está densamente poblada. Las comunidades están formadas por poblaciones de distintas especies. En biología, la población es un grupo de organismos de una misma especie de una misma área. La población es una unidad natural de selección y evolución. El tamaño de una población que crece tan rápido a menudo son usados como medidas de su salud. El tamaño de población es el número de individuos en una población. Por ejemplo, una población de insectos consiste en 100 insectos individuales o muchos más. El tamaño de población influye las oportunidades de una especie para sobrevivir o extinguirse. Generalmente las poblaciones muy pequeñas se encuentran en mayor peligro de extinción. Sin embargo, el tamaño de una población puede ser menos importante que su densidad. La densidad de la población. La densidad de la población es el número promedio de individuos de una población por unidad del área o volumen. Por ejemplo, una población de 100 insectos que vive en un área de 100 metros cuadrados tiene una densidad de un insecto por metro cuadrado. Si la población vive en un solo metro cuadrado, ¿cuál es su densidad?
¿Qué población estará más abarrotada? ¿Cómo puede vivir, ¿no?, en esa área? La densidad de la población no solo representa el número promedio de individuos por unidad de área o volumen, sino que a menudo los individuos de una población no están distribuidos uniformemente. En vez de ello, pueden vivir en grupos o en algún patrón. Este patrón se refleja a las características de su especie o de su ambiente. La distribución de la población describe está como distribuidos o propagados del individuo según su hábito. Según los patrones ¿cuáles son estos patrones de distribución de la población? La agrupada, ¿por qué? Porque los organismos están reunidos en grupos y esto puede reflejar una distribución irregular de los recursos en el ambiente. Este es el patrón de dispersión de población más común, donde la población está agrupada. Aleatoria, ¿qué significa? Los organismos tienen una distribución impredecible. Esto es lo típico de las especies. En los individuos no interactúan fuertemente. Y el uniforme, que es cuando los organismos están distribuidos uniformemente en el área que ocupan. Y esto es típico de las especies, que los individuos compiten en un recurso de material escaso, tal como el agua de un desierto. El tamaño de la población es el número de individuos de una población. La densidad de población es el número promedio de individuos de una unidad o área o volumen. Y el patrón de espacio de los individuos de una población puede darse afectado por las características de su especie o de su ambiente. Muy bien. Vamos a ver un video para reforzar nuestro tema. Sean bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a dejar de lado un poquito lo que es el concepto de tasa y vamos a centrarnos en otro concepto. Ya más adelante vamos a retomar todo eso de tasas. Entonces, ese concepto es la densidad de población. Entonces, quiero ver de una vez esto porque estamos estudiando algunos parámetros importantes de la población en general. Como ya hemos visto, tasa de natalidad o tasa de mortalidad, otro de los parámetros importantes que se estudia es la densidad de población. Pero en realidad, ¿qué significa esto? Para empezar, ¿qué es población? Les he hablado de población, pero en sí, ¿qué significa? La población la definimos como el conjunto de habitantes, o el número de habitantes, o de personas, que hay en un determinado sitio. Esto cuando hablamos de la población de personas. Por ejemplo, el número de personas que habitan en un estado, en una ciudad, en una aldea, en un país, en un continente o a nivel mundial. Entonces, eso es a lo que se refiere la población. Pero les digo, aquí nos estamos enfocando a las personas que habitan en un lugar. Porque ya visto de forma más general, la población es un conjunto de elementos que nosotros estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, pueden ser las ranas. Hagan de cuenta que aquí tenemos un conjunto de ranas. En todo este lago habitan muchas ranas. Entonces, la población pues sería la cantidad de ranas que hay en ese lago que estamos estudiando. O también puede ser cualquier otro elemento. Por ejemplo, veamos la cantidad de tornillos que fabrica una empresa, por decir algo. Entonces, aquí está nuestra fábrica. Y dentro de la
la fábrica está almacenando una cantidad determinada de tornillos que hizo. Entonces la población es ese número de tornillos que hay en ese sitio. En otras palabras, si se dan cuenta, población de forma general se refiere al conjunto de elementos que hay en un sitio y que se están estudiando. Ahorita nosotros nada más nos estamos enfocando como elemento a personas. Entonces la población es el número de personas que habitan en un sitio. Entonces ya sabemos qué es la población. Ahora, ¿qué es la densidad de población? Vamos a dibujar unas cuantas personas. Ahí está. Tenemos 6 personas. Y aquí tenemos 2 espacios. Entonces nosotros queremos que las personas se distribuyan en cantidades iguales en cada uno de estos espacios. Por ejemplo, 3 personas irían en este espacio y otras 3 personas irían en este espacio. Entonces, la densidad de población es la forma de distribuir el número de personas que nosotros tenemos en un determinado número de espacios. Generalmente, la densidad de población se relaciona con la cantidad de personas que hay en cada metro cuadrado. Ahorita vamos a ver por qué. Pero ¿por qué necesito dar esta definición? Porque se puede ocupar con otras cosas. Entonces, ahorita lo pueden interpretar así. Tenemos un conjunto de personas y las queremos distribuir en espacios diferentes. La densidad de población es la forma en la que esas personas se distribuyen en el espacio que existe. O bueno, en los lugares, en los sitios, cómo se va distribuyendo. Entonces vamos con nuestro primer ejemplo. Bueno, antes que nada, ¿cómo se calcula la densidad de población? La fórmula que se utiliza para calcular es la siguiente. Densidad es igual al número a la población, el número de personas, entre el espacio disponible. Espacio disponible. O también entre el elemento que nosotros queramos distribuir. Vamos con un ejemplo. Supongamos que en una escuela hay una población, voy a ponerle P, pero es la población de 4.600 alumnos. Y esa escuela tiene como espacio disponible 400, tiene 92 salones. Población concentrada y población dispersa. Una población concentrada es cuando muchas personas viven en una misma zona y la distancia entre sus viviendas es poca. Se dice entonces que hay una gran densidad de población cuando hay muchas personas viviendo en una zona pequeña. Una población es dispersa cuando el lugar o la zona donde viven es grande y pocas personas habitan en ella. En este caso, la densidad de población es menor. Por lo tanto, podemos concluir que la población concentrada se encuentra en las zonas urbanas y que la población dispersa en las zonas rurales. Muy bien, hemos aprendido el día de hoy acerca de la densidad poblacional, que ya sabemos que
en cada kilómetro cuadrado debe existir un número determinado de habitantes para así corroborar el kilómetro cuadrado por cierta cantidad de habitantes que existen en cada país o en cada ciudad. Así como hemos aprendido también que hay bastantes países poblados, también hay menos habitantes, ¿no? Países poblados que ya hemos visto anteriormente. Muy bien, espero que hayamos aprendido algo sobre la densidad de población. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, que tengan un lindo día.